Hola, muy buenas a todos. Hoy hablaremos de algo tan importante y tan necesario hoy en día como es un computador. Específicamente, una de las generaciones que marcó una década importante en la historia del computador, la tercera generación. Si nos remontamos a la antigüedad, los grandes matemáticos se cuestionaban cómo podrían crear un objeto que pudiera simplificar y o resolver problemas que se cuestionaban día a día. El invento del hombre conocido como el ábaco fue el primer invento creado para resolver cálculos matemáticos de la época. El invento del ábaco se relaciona con la historia de la humanidad, ya que cuando el hombre se hizo agricultor y comenzó a comerciar lo que cosechaba, necesitó contar. En principio se ayudó de sus dedos y por piedritas. Tiempo después se inventó el ábaco, instrumento que utiliza cuentos que se deslizan a lo largo de una serie de alambres o barras de metal o de madera fijadas a un marco para representar las unidades decenas, centenas, unidades de Miller, decenas de Miller, centenas de Miller, etc. Con el pasar del tiempo, el modo de vida y cultura fue cambiando ligeramente y con ello también fueron cambiando las necesidades. Pero no fue hasta 1943 que con el propósito de resolver problemas de balística del ejército estadounidense se creó un proyecto llamado ENIAC. El ENIAC era totalmente digital, es decir, que ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones máquina. Era un monstruo de 27 toneladas de peso que ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados y contaba con 17.500 válvulas de vacío, 7.200 diodos de cristal, 1.500 relés, 7.000 resistencias, 10.000 condensadores y 5 millones de soldaduras hechas a mano. Las válvulas de vacío de la época no eran especialmente duraderas, y cuando una de ellas se fundía, dejaba al ENIAC totalmente inoperativo. Cuando la mayoría de estos fallos ocurrían durante los incendios o apagados, se tomó la decisión de no apagarlo nunca. Con este sencillo truco consiguieron que los fallos se redujeran a solo una válvula cada 2 días, pero a costo de provocar frecuentes apagones en la ciudad de Filadelfia, donde se estaba ubicado el ENIAC, ya que con su consumo era de 160.000 watts. Igual que el transistor marcó el salto de la primera generación de computadores a la segunda generación de computadoras, otro invento del siglo XX dio paso a la tercera generación de computadoras, el chip. Hablamos de los principales avances de los nuevos ordenadores de mediados de los 60, el chip, clave de la tercera generación. El circuito integrado fue una invención de Robert Noyce y Jack S. Kilby, dos científicos que en compañías diferentes sin tener conocimiento mutuo de sus investigaciones dieron con la forma de crear circuitos electrónicos en una sola pieza, y además lo hicieron casi al mismo tiempo. Antes de la creación del chip, los circuitos electrónicos se construían interconectando componentes creados de forma independiente y en distintos materiales. Se fabricaba un transistor, una resistencia, un condensador y se conectaban. Claro, esto ocupaba un espacio considerable. Sin embargo, Kilby llevó todos estos componentes a un único bloque de silicio en el que los componentes se conectaban con hilos de oro. Al llevar los circuitos integrados a los ordenadores, los fabricantes redujeron mucho el espacio que ocupaban las máquinas y además dieron un impulso a la calidad, disparando la velocidad a la que trabajaban y reduciendo la energía que necesitaban, naciendo los ordenadores de la tercera generación. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Antes del advenimiento de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones matemáticas o de negocio, pero no para las dos cosas. Los circuitos integrados permitieron a los fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los programas y estandarizar sus modelos. El chip fue patentado en 1958 y a mediados de la década de los 60 surgieron los ordenadores de la tercera generación. Al invento de Noyce y Kilby se unieron otros avances sustanciales en el campo de la computación, como la multiprogramación, los sistemas operativos complejos o la memoria virtual. La informática comenzó a ser un terreno mucho más accesible, tanto en términos de facilidad de uso como de requerimientos energéticos, de espacio y de precio. Se podría decir que es el inicio de la democratización de un campo antes reservado a los grandes gobiernos,
y a las grandes compañías. A continuación hablamos de algunos de los ordenadores más míticos de esta fase. En 1964, Control Data Corporation introduce la CDC 6000, que emplea palabras de 60 bits y procesamiento de datos en paralelo. La memoria central, uno o dos procesadores centrales de alta velocidad, 10 procesadores periféricos y una consola de visualización. Luego vino la CDC 6600, una de las más poderosas computadoras por varios años. Fue diseñada por Seymour Cray, tenía la velocidad de reloj más rápida en su día, 100 nanosegundos. Fue una de las primeras computadoras en usar refrigeración por refrigerante Freon, y también fue la primera computadora comercial en usar una consola CDR. Cuenta la leyenda que los ingenieros de caja de los CDC crearon juegos de computadora como Baseball, Luna Lander y Space Wars que se convirtieron en incentivos para poner en funcionamiento las máquinas. Se cree que estos fueron los primeros juegos de computadora que utilizaron monitores. Potencia 30 kW, memoria UTOP 982 kW, 131.000 por 60 bits, CPU 60 bits, sistema operativo SCOP, CDC Kronos, diseño Seymour Cray, con más de 100 unidades vendidas. Luego, en 1964, BASIC es creado por Tom Kurtz y John Kemeny en Dartmouth. Es una familia de lenguaje de programación de alto nivel. El BASIC original es Dartmouth BASIC, fue diseñado en 1964 en el Dartmouth, Estados Unidos, como un medio para facilitar la programación en ordenadores a estudiantes y profesores que no fueran de ciencias. En aquella época casi todo el uso de los computadores requerían codificar software hecho a medida, con lo cual quedaba restringido a personas con formación como científicos y matemáticos. BASIC originalmente fue desarrollado como una herramienta de enseñanza. El lenguaje y sus variantes llegaron a estar ampliamente disponibles en los microcomputadores a finales de los años 1970 y en los años 1980. BASIC sigue siendo popular al día de hoy en un puñado de dialectos altamente modificados y en nuevos lenguajes influenciados por BASIC tales como Microsoft Visual Basic o Gambas en GNU Linux. En el año 2006, el 59% de los desarrolladores para la plataforma .NET usaban VisualNet como su único lenguaje. En 1965, Digital Equipment despacha su primera minicomputadora, la PDP-8. El espacio de dirección de la memoria también es de 12 bits, por lo que la configuración básica del PDP-8 tiene una memoria principal de 4096 palabras de 12 bits, una unidad de expansión de memoria opcional que puede cambiar los bancos de memoria mediante una instrucción IoT. La memoria es una memoria de núcleo magnético con un tiempo de ciclo de 1.5 microsegundos, 0,667 MHz. El PDP-8 combina bajo costo, simplicidad, capacidad de expansión y una cuidadosa ingeniería para obtener valor. El mayor significado histórico fue que el bajo costo y el alto volumen del PDP-8 pusieron una computadora a disposición de muchos clientes nuevos, para muchos usos nuevos. Su importancia continua es como un ejemplo histórico de diseño informático basado en la ingeniería de valor, llegando a costar $18.500. Luego, en 1966, Texas Instruments lanza su primera calculadora de bolsillo de estado sólido, con su modelo Datamat, cuyo nombre es código de T2500. Esta calculadora de bolsillo es precisamente una de las primeras calculadoras de bolsillo, con un precio inicial de $149.095, lo que hoy equivaldría al precio de una computadora portátil de gama media. Contaba con una pantalla LED de 8 cifras, pesaba apenas unos 322 gramos y funcionaba con 6 pilas tipo AA. Al tratarse de una de las primeras calculadoras de bolsillo, la T-Datamat es una calculadora básica, es decir, se limita a funciones algebraicas como sumar, restar, multiplicar o dividir. Por lo demás, carece de otras funciones como porcentaje, memoria para guardar resultados o cifras concretas, raíces cuadradas, etc. Esto sí, permite operar con decimales y números negativos y muestra cifras de gran tamaño aunque no quepan en pantalla.
Luego, en 1967, DEC introduce la computadora PDP-10. El sistema operativo original de la PDP-10 fue llamado simplemente Monitor, pero posteriormente fue renombrado Top-10 para el momento en que el sistema comenzó a ser conocido como el DEC System 10. Las primeras versiones del Monitor y del Top-10 formaron la base del sistema operativo White de Stanford y del CompuServer Time Sharing System. La arquitectura del PDP-10 era una versión casi idéntica de la arquitectura anterior de la PDP-6, compartiendo la misma longitud de palabra de 36 bits y extendiendo levemente el conjunto de instrucciones, pero con una implementación de hardware mejorada. Algunos aspectos del conjunto de instrucciones son únicos. Los más notables fueron las instrucciones de byte, que operaron en campos de byte de tamaño arbitrario. En aquella época el byte no era necesariamente de 8 bits. El modelo de la imagen fue el primer PDP-10, un K10 en su configuración completa que contaba con unidades de disco e impresora al frente de la imagen, unidad central de procesamiento y unidades de cinta TechType centro derecha, gabinete de memoria izquierda, disco duro intercambiable y su controlador izquierda fondo, canales de datos y cintas de 9 pistas derecha fondo, consola de teletipo fondo centro. Panel de control al centro y consola de teletipo contaba con 2 pantallas de video y un teclado. Luego, en 1967, Bodek de los laboratorios Bell Laboratories desarrolla la memoria burbuja, pero no es como la burbuja que hacemos con agua y jabón. La memoria burbuja o bubble memory es un tipo de memoria para almacenamiento no volátil que utiliza una película de material magnético de pequeño espesor que contiene pequeñas zonas magnetizadas con la memoria de un solo lectura ROM, que puede escribir en la memoria de burbujas. También, a diferencia de la memoria de acceso aleatorio, la RAM, los datos almacenados en las burbujas de memoria permanecerán allí hasta que se modifiquen, incluso cuando se apaga el equipo. Por tanto, la memoria de burbujas se ha utilizado en entornos en los que un equipo debe tener la capacidad de recuperarse de una falta de energía eléctrica, con una pérdida mínima de datos. El uso y la demanda de memoria de burbuja ha desaparecido con el advenimiento de la memoria flash, que es más barata y de más fácil producción. La memoria de burbuja surgió como una tecnología prometedora, pero fue un fracaso comercial debido a la rápida caída de los precios de discos duros HD a principios de 1980. En 1968, Intel fue fundada en Mountain View, California, por Gordon Moore, químico y físico famoso por su ley de Moore, y Robert Noyce, físico y co-inventor del circuito integrado. Cuando salieron de Fairchild Semiconductor, Intel Corporation actualmente es el mayor fabricante de circuitos integrados del mundo según su cifra de negocios anual. La compañía estadounidense es la creadora de la serie de procesadores por 86, los procesadores más comúnmente encontrados en la mayoría de las computadoras personales. En 1969, el compilador Pascal es escrito e instalado en la CDC 6400. El Pascal es un lenguaje de programación creado por el profesor suizo Niklas Wirth. Su objetivo es crear un lenguaje que facilitará el aprendizaje de programación a sus alumnos, utilizando la programación escriturada y estructuración de datos. Sin embargo, con el tiempo su utilización excedió el ámbito académico para convertirse en una herramienta para la creación de aplicaciones de todo tipo. Pascal se caracteriza por ser un lenguaje de programación fuertemente tipado. Esto implica que, por un lado, el código está dividido en porciones fácilmente legibles llamadas funciones o procedimientos, lo que facilita la utilización de la programación estructurada, en oposición al antiguo estilo de la programación monolítica, y por otro, que el tipo de datos de todas las variedades debe ser declarado previamente para que su uso quede habilitado. Luego, en 1970, DEC lanza su primera minicomputadora de 16 bits, la PDP-1120. Fue la primera minicomputadora en interconectar todos los elementos del sistema: procesador, memoria y periférico,
a un único bus de comunicación bidireccional asíncrono. Este dispositivo, llamado Unibus, permitía a los dispositivos enviar, recibir o intercambiar datos sin necesidad de dar un paso intermedio por la memoria. La PDP-11 fue una de las series de minicomputadoras más vendidas en su época, y fue una de las primeras computadoras en las que corrió el sistema Unix desarrollado en los laboratorios Bell. Luego, en 1970, Data General despacha la Supernova. Aunque los modelos iniciales todavía usaban núcleo, todo el diseño se basó en la premisa de que las memorias de semiconductores más rápidas estarían disponibles y la plataforma podría hacer un uso completo de ellas. Este se produjo más tarde el mismo año que la Supernova SC, con memoria de semiconductores SC. La memoria de rendimiento mucho mayor permitió que la CPU, que estaba sincronizada con la memoria, aumentara aún más la velocidad para funcionar a un tiempo de ciclo de 300 nanosegundos, 3,3 MHz. Esto la convirtió en la computadora más rápida disponible durante muchos años. Inicialmente la nueva memoria también era muy cara y se calentaba, por lo que no se usaba mucho. Luego, en ese mismo año, IBM desarrolla e introduce los floppy disks. Son introducidos para cargar el microcódigo de la IBM 370. El disquete o disco flexible, en inglés disquete o floppy disk, es un soporte de almacenamiento de datos de tipo magnético formado por una fina lámina circular, disco, de material magnetizable y flexible. De ahí su denominación. Encerrada en una cubierta de plástico cuadrada o rectangular que se utilizaba en la computadora, por ejemplo, para discos de arranque, para trasladar datos de información de una computadora a otra o simplemente para almacenar o recordar archivos. Luego, en 1971, Intel Corporation presenta su primer microprocesador, el 4004. El 4004 fue lanzado en un paquete de 16 pines SerDes el 15 de noviembre de 1971. El 4004 fue el primer procesador de computadoras diseñado y fabricado por el fabricante de chip Intel, quien previamente hacía semiconductores de chip de memoria. Originalmente diseñado para la compañía japonesa Busicom para ser usado en su línea de calculadoras, el 4004 también fue proporcionado con una familia de chips de soporte especialmente diseñados para él. Por ejemplo, cada ROM de programa internamente guardada para su propio uso de 12 bits de dirección de programa del 4004, lo que permitía, si las 16 ROM fueran instaladas, acceso de 4 KB de memoria desde el bus de direcciones de 4 bytes. El circuito 4004 fue construido con 2300 transistores y fue seguido el año siguiente por el primer microprocesador de 8 bits, el 8008, que contenía 3300 transistores, y el 4040, que era una versión revisada del 4004. Antes del advenimiento de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones matemáticas o de negocios, pero no para las dos cosas. La tercera generación dio paso a nuevos diseños de computadoras multifuncionales o multipropósito, que satisfacieron la necesidad de resolver problemas tanto a matemáticos, ingenieros, informáticos y a muchas empresas, ya que contaban con una variedad de programas para diferentes situaciones. Así como el chip impulsó el salto a la tercera generación, el microprocesador 4004 dio inicio a la cuarta generación de computadoras que veremos en el próximo video. Hasta pronto y que les haya gustado.